bendecidos de estar aquí. Yo creo que todos estamos, que no nos la creemos, ¿verdad? Yo no ustedes, pero yo así me siento de verdad como muy privilegiado por el Señor. Número uno, por ser hijo de Dios. Sí, lo principal. Somos sus hijos porque nos lavó con su sangre, nos adoptó, nos pone un sello en el corazón como hijos, nos ha dado herencia y todavía nos cumple los deseos de nuestro corazón, ¿verdad? Híjole, de verdad que así me siento bien contento de estar aquí. Creo que somos personas muy privilegiadas también porque de tantos cristianos en la faz de la tierra, pues cuántos tendrán la oportunidad de venir a un lugar como estos y como lo decían los guías, dimensionar la Biblia, los evangelios, dimensionar lo que tenemos a nuestro alrededor, pues es un gran privilegio y tenemos que tratar de sacar lo más que podamos de esta experiencia, ¿verdad? Y hoy estamos en Nazaret, sí, en Nazaret, y yo estaba viendo así un poquito de la ciudad, más lo que ya nos platicaron, ¿verdad? Los guías, la ciudad de la Anunciación. Aquí estaba María siendo una jovencita, ya comprometida, desposada, pero de repente viene el ángel, le anuncia que viene el Mesías, se halló que estaba embarazada. ¿Cómo fue eso? Pues simplemente un día, pues ya saben, ¿no? La costumbre de las mujeres ya no estuvo ahí, se halló que estaba embarazada. Aquí todo esto aconteció en este lugar y luego hay una gran parte de la vida de Jesús que no la conocemos por la soberanía de Dios. Él no quiere que nos centremos en su adolescencia, en su juventud, en sus años, los primeros 20 hasta llegar a los 30 años y empezar su ministerio. Y empieza su ministerio, todos sabemos, cuando él va hacia el Jordán a ser bautizado por Juan el Bautista. Todavía no vamos al Jordán, pero me imagino que vamos a ir en nuestros días, y ahí es bautizado. Y después de que es bautizado, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo 40 días. Y ahí en esa tentación, él es, yo creo que ahí él es ungido por Dios, ungido desde antes. En la tentación de los 40 días termina el Señor así como lo veíamos en la rueda, en el molino ese de las aceitunas, ahí, ¿verdad? Ahí se da. Y sale del desierto ahora en el poder del Espíritu Santo. Se sabe, según Lucas, que hace unos milagros y su fama se empieza a difundir, pero regresa a Nazaret. Y aquí en Nazaret, y es donde yo me quiero centrar, es donde entra la sinagoga. Ya leímos, bueno, ya nos explicaron que Nazaret significa, o viene la palabra nacer, yo sé que la estoy pronunciando mal, ¿verdad? Pero por ahí va la cosa, ustedes me entienden. Que significa brote, o significa renuevo, retoño, algo, y basado eso en Isaías 11:1, ¿sí? De esa palabra en Isaías donde dice, así la escritura dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces estamos hablando también, por lo que leemos, de Natanael en las escrituras, cuando viene su hermano y le dice, mira, he encontrado al Hijo de Dios, al Mesías, y es de Nazaret, y qué bueno, o sea, qué cosa buena puede salir de Nazaret. Y entonces, leyendo un poquito, se dice que en aquellos tiempos esta era una ciudad muy pequeña, ni ciudad, a lo mejor para nosotros de hoy en día sería un pueblo, una ranchería, una estación, porque no es nombrada Nazaret, o sea, es muy escasa las veces que sale la palabra Nazaret. Nosotros conocemos de Nazaret por Jesús de Nazaret, pero en sí la ciudad, de hecho, poco sale en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no sale. O sea, lo que sale son estos vestigios que están en Isaías capítulo 11, versículo 1.
Y hay otra porción ahí también mismo en Isaías donde vuelve a salir algo. Pero aquí en este lugar, estamos en Nazaret el día de hoy. Aquí fue donde el Señor Jesucristo, en la sinagoga, se paró y leyó Isaías 61, una palabra profética aplicada a su vida, y eso fue como el detonante de lo que sería su ministerio. Yo quisiera leerlo ahorita y que pudiéramos meditar un poquito en Isaías 61. Dice, bueno, lo voy a leer de Lucas, de lo que Jesús leyó, porque esta es una escritura mesiánica, ¿sí? Y aquí dice, vino a Nazaret, en Lucas 4:16, dice, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y qué increíble, ¿no? Pero parece accidente, mas sin embargo era el kairos de Dios para Jesús, para que él saliera a la luz, ¿sí? Y no le dan el Salmo 23 ni el Salmo 65, ni le dan la ley de Moisés, la Torá, no le dan eso, le dan Isaías 61. Un tiempo de Dios para él. Y luego dice esta escritura, dice, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, este fue un lugar donde él declaró proféticamente que fue el kairos de Jesús para él. No fue un sábado antes, no fue un sábado después, fue ese día. Sí, fue ese momento. Así son los tiempos de Dios, así son. Nosotros no venimos aquí un año antes, no estamos en el mañana ni en un año después, estamos hoy aquí apartados por Dios para disfrutar de sus bendiciones. Y ahí el Logos, ¿sí?, se hizo Rema. Jesús, que es la palabra, Él es el Logos, en ese momento habló, salió la palabra por su boca, y algo pasó en los cielos, en este lugar. Algo pasó, porque la profecía de Isaías 61 ahora estaba saliendo de la misma palabra, del mismo Jesús. Y dice así, leyendo los párrafos, dice, habla de las buenas nuevas a los pobres, y este es el centro del Evangelio. Buenas nuevas a los pobres, ¿sí? Son las buenas noticias. Todos conocemos la primera bienaventuranza, ¿sí? Dice, bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y esto es algo central de lo que Jesús predicó en su ministerio aquí en la tierra, que necesitamos entender esta parte de empobrecernos delante de Dios, declarar que estamos en bancarrota espiritual, y es entonces que Él nos da su riqueza espiritual, que es Jesús. Jesús es esa riqueza espiritual. Y luego dice la siguiente frase, dice, y sanar a los quebrantados de corazón, porque este es el lugar del brote. Nazaret es el lugar del brote, el único que puede sanar el corazón quebrantado, y también Él es el Dios que usa a la gente quebrada. Nosotros somos la gente quebrada, rota, hecha pedazos por la vida, por el diablo, por nuestro pecado, por el mundo, pero nos encontramos con el Dios que nos sanó, que nos liberó, que nos dio vida, que hizo lo que viene aquí en esta sección. Dice, sanar a los quebrantados de corazón, y luego dice, y pregonar libertad a los cautivos. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede liberar al hombre de su cautividad. El hombre nace siendo cautivo, el hombre nace cautivo, pero Jesús es quien nos libera. Él es el quien hace la obra, y todo es increíble, pero todo esto lo declaró en esta ciudad, en algún punto, no sabemos dónde. Nos gustaría saber dónde, ¿verdad? Y qué padre que hubiéramos estado ahí, no lo sabemos, a lo mejor fue aquí. Sin embargo, bueno, fue en esta ciudad donde Él habló todas estas cosas, todas estas realidades, libertad a los cautivos, porque Él es el único que puede cambiar la dirección de una persona.
¿sí? El cambiar la dirección de nuestras. Y lo dice, dar vista a los ciegos, bueno, habría mucho que decir, libertad a los oprimidos, y lo dice, y predicar el año agradable del Señor. Según leía, esto es como el jubileo espiritual, y ustedes saben que cada 7 años, cada 6 años, el 7º año era el año sabático donde se hacían ciertas cosas, se dejaba descansar la tierra, pero cada 7 periodos de 7 años nos dan 49, ¿verdad? Y el año 50 era el año del jubileo. Bueno, esa palabra se aplica ahí. El año agradable es ese año donde las deudas se borran, donde los esclavos eran liberados para regresar con sus familias. Y eso es lo que viene Jesús a decir. Yo vengo a hablarles de un nuevo comienzo, ¿sí? De un año nuevo que Dios está proveyendo para nosotros. Y me llama la atención que, moviéndonos así a otra dirección de la Biblia, pero hablando de lo mismo, cuando Pablo en el libro de los Hechos, que yo creo que estos días también hemos visto mucho ahí en Cesarea de lo que fue la vida de Pablo, él cuenta su testimonio 4 o 5 veces, creo que son 5 veces, ¿verdad?, que cuenta su testimonio en distintas partes. En Hechos 22, cuando cuenta su testimonio delante del concilio de los judíos en Jerusalén, donde lo van a agarrar y de ahí lo van a transportar a Cesarea, ahí es la porción donde anteriormente no lo había dicho, pero en esa ocasión de su testimonio, cuando viene Jesús, él lo está contando, ¿verdad?, ante el concilio, y Jesús en la parte del testimonio donde le dice, ¿por qué me persigues? No, primero le dice, yo soy Jesús. Y en otras ocasiones no había dicho de Nazaret, pero aquí, en esa parte de Hechos, sí dice Jesús de Nazaret. Y he estado pensando tanto en esa parte. Jesús, ¿qué significa Jesús? Salvador. Y Nazaret es un lugar insignificante. Él es el Salvador de los insignificantes. Y estaba pensando en eso. Él es el Salvador de los insignificantes. Entonces, cuando se presenta delante de Pablo, le dice, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y Pablo Saulo venía lleno de ego en sus ideas, con pensamientos de muerte, de asesinato. Sin embargo, se topa con Pablo y le dice, tú tienes que entender que yo salvo a los que se hacen insignificantes. Y ese hombre fue hecho insignificante ese día, quedó ciego por el poder de la gloria de Jesús, y Dios levantó al insignificante para predicarle a las naciones. Y bueno, de los lugares más insignificantes, el Señor hace brotar los renuevos de bendición, los renuevos de vida, los renuevos de lo que Él quiere hacer. Amén. Amén. Es un grano de sal, ¿verdad? Y luego escoge una doncella llamada María, insignificante. Y luego la manera en que lo hace, la concepción. Y yo quería, si me permite aquí, Alan, nomás sin estropear lo que ya lo hizo muy bien, pero nomás mencionar de la insignificancia, cómo Jesús aquí empezó su camino, aquí, no empezó en Belén, aquí empezó su camino. Muchos nos quedamos en Belén, donde nació, y ahí decimos, nació en Belén y celebramos la Navidad y toda la cosa, ¿no? Pero se nos olvida 9 meses antes, fue concebido aquí, o sea, aquí empezó el aterrizaje, el desembarco de Jesús. Aquí, no fue allá, fue aquí. Y vino desde el cielo la señal divina del Espíritu Santo sobre María. Y entonces esa concepción inicial sucedió aquí. Y entonces tenemos que darle mucho énfasis
a eso, hemos perdido de vista eso, y por eso el hombre hoy en día, la vida cuenta a partir de que nace. Y ahorita nos están educando a pensar de que la vida cuenta a partir de que nace. Antes de eso no es vida, y no es cierto, es vida, por más insignificante que sea. Todos empezamos de una manera insignificante, y Jesús empezó de esa manera. Nace en un planeta insignificante, escoge una mujer insignificante, y se manifiesta de una manera insignificante en su origen. Y luego 9 meses después nace en un pueblo insignificante, que es Belén, en un pesebre insignificante, que los animales están ahí, y luego vive una vida pues tremenda, poderosa, manifestada, pero muere en una cruz insignificante, abandonado por todos, aún por el Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, el insignificante es una persona abandonada, es una persona que no tiene a dónde correr, no tiene quien responda por él. Ese es el insignificante, y ahí nos podemos identificar con él. Y esa es la realidad de nuestro Señor. Aquí empezó, en este lugar.